Veamos esto. Mira lo que dicen los primeros 3 versículos de 1 de Samuel. Hubo un varón de Ramataim, de Sofim, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Jeroam, hijo de Liu, hijo de Tou, hijo de Suf, efrateo. Y tenía él 2 mujeres. El nombre de una era Ana y el de la otra Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban 2 hijos de Elí, Ofni y Finés, sacerdotes de Jehová. Muchos nombres en 3 versículos, ¿verdad que sí? Pero solamente nos interesa el nombre de Elcana, no que no nos interese de dónde viene, porque el hecho de que aparezcan los nombres de sus papás y de aquellos de donde viene él, nos da la información suficiente para saber que Elcana viene de la tribu de Leví. Ahora es interesante porque ahí dice que era efrateo, y efrateo proviene de Efraín, de la tribu de Efraín. Pero en el momento en que dice efrateo, quiere decir que él vivía en el monte de Efraín, pero en realidad venía de una tribu y venía de la tribu de Leví. Era un hijo de Coat y Coat era un hijo de Leví. Por lo tanto, él provenía de la tribu de los levitas. ¿Y recuerdas la tribu de los levitas? Los levitas tenían una tarea muy específica dentro de la relación del pueblo de Israel con su Dios. Se encargaban del tabernáculo y de las cosas que sucedían dentro de este tabernáculo, el lugar donde Dios tenía comunión con su pueblo. Pero los levitas tenían una peculiaridad distinta a todas las demás tribus. Cuando Dios le dio la promesa de la tierra que fluye leche y miel al pueblo de Israel, y cuando llegaron a tomar posesión de esta tierra, Dios repartieron todas las tierras, pero Dios dijo específicamente de los levitas que ellos no iban a recibir una porción de tierra. ¿Y por qué? Porque había sido asignada a esta tribu para servir en el tabernáculo, y por lo tanto Dios les dice: su porción soy yo. Yo soy la porción de los levitas. Pero al no tener tierra para cultivar o tierra para criar ganado, entonces vivían de lo que las otras tribus traían al tabernáculo, lo que las otras tribus traían a la casa de Dios. Y Elcana era uno de los levitas. Es por eso que Samuel, cuando comenzamos a ver su historia, se convierte en un sacerdote, es juez de este pueblo, y es porque es de la tribu de Leví. Pero conforme vamos viendo la vida de Elcana no estaba funcionando como un levita, no servía en el tabernáculo. Y la próxima semana veremos la condición específica del ministerio sacerdotal en este tiempo y en esta época que estamos estudiando. Pero sí menciona al final de este versículo 3 a Elí, el sacerdote, que estaba en Silo, donde estaba el tabernáculo o el templo o casa de Dios, como se menciona aquí, y tenía 2 hijos, Ofni y Finés. Y estos 2 eran corruptos, no solamente corruptos, sino ladrones, ¿no? Y eran corruptos y ladrones. Los veremos la próxima semana qué era lo que hacían. En vez de ayudar al pueblo a relacionarse con Dios, lo que hacían era hacer que el pueblo pecara en contra de Dios. La situación era terrible en esta tarea de los levitas, y solamente me pongo a pensar que quizás Elcana no era requerido en el tabernáculo para servir. ¿Por qué? Porque había suficiente trabajo para Ofni y Finés. ¿Haciendo qué? Pues estirando las uñas y robando y corrompiendo y haciendo pecar. Y Elcana, siendo de esta tribu de los levitas, se le había negado el privilegio de formar parte de este servicio, pero también el privilegio de recibir porciones de las otras tribus para su mantenimiento. Pero Elcana, lo vemos en el versículo 3 tomando una decisión. Todos los años subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios. Y esto me habla algo acerca de Elcana. Este es un hombre que busca a Dios y que quiere y que trae a toda su familia al sacrificio, a presentar sacrificios, a presentar holocaustos, a adorar a Dios.
Es un hombre que quiere llevar a su familia en el camino de Dios. Es un hombre de Dios. Pero también conocimos a una mujer llamada Ana y a otra mujer llamada Penina. Y nos dice esto de las dos. Ana no tenía hijos. Penina tenía hijos. Este hombre tenía dos esposas. Y al decir que Ana no tenía hijos, quizás esa es la razón de por qué el Cana tiene una segunda mujer. Porque lo vemos en la Biblia. Abraham, su esposa Sara, no tenía hijos. Dios le prometió un hijo y entonces, ¿qué es lo que hizo? Tratar de ayudar a Dios. Él escuchó el mensaje bíblico de ayúdate que yo te ayudaré. No, no es cierto. Eso no viene en la Biblia. No viene en la Biblia. Estoy muy seguro. Abraham trató de ayudarle a Dios y se consiguió una segunda esposa para tener un hijo. Y quizás el Cana había hecho lo mismo. Ana no podía darle una descendencia y entonces ahora tiene una segunda esposa. Y es algo que en la Biblia vemos como una costumbre que tomaran otra esposa para tener una descendencia. Pero no porque aparezca en la Biblia, o sea, una costumbre de esa época, quiere decir que Dios lo aprueba. No, Dios no lo aprueba. La poligamia no es algo que la Biblia presente como aprobado por Dios. Lo presenta como un suceso. El mandato de Dios es muy claro en cuanto a las relaciones. Dice, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. No dice, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a 2, 3 mujeres y los 4 serán una sola carne. No dice eso. Los dos serán una sola carne. Y de repente nos saca de onda que en la Biblia aparezca este tipo de personas que no están haciendo la voluntad de Dios, pero aún así Dios los usa. Y la verdad no debería de sorprendernos, ¿no? ¿Por qué? Pues porque cada mañana cuando ves al espejo te encuentras con una persona así. Sí, necesitamos de Cristo y necesitamos de Él. Y Dios quiere usarnos. Me encanta esta historia que comienza, había un varón, ¿no? Porque aquí hay varones. Dices, bueno, parecen más balones que varones, pero bueno. Pero hay hombres, hay mujeres que Dios puede usar en este lugar. Y a estas personas, el Cana y Ana, Dios los va a usar de una manera enorme. ¿Por qué aparece aquí? Porque era lo que se vivía. Esto me encanta de la Biblia, porque me presenta personas reales, con problemas reales, con pecados reales, pero Dios rescatándoles y dándoles salvación. Entonces encontramos esto, a Ana como una mujer que no tenía hijos, a Penina como otra esposa del Cana que sí tenía hijos y que subían como familia a adorar y ofrecer sacrificios a Dios. El Cana es un ejemplo para nosotros, porque hay una circunstancia en su vida personal como familia. Su esposa no puede tener hijos, ¿no? Pero no le está reclamando a Dios, ¿por qué no me das hijos de Ana, la esposa que yo amo? Sino que él cada año va a adorar a Dios. Y tampoco pone peros porque, Señor, ¿cómo voy a ir a adorar a ese lugar? Está lleno de sacerdotes corruptos y ladrones. No, Él lo hace. Y es un ejemplo para nosotros, porque muchos quizás hemos abandonado la iglesia o dejado la iglesia pensando que hay cosas en el liderazgo o situaciones en el liderazgo y dejamos de congregarnos, o incluso problemas familiares y dejamos de congregarnos. El Cana está haciendo un ejemplo para nosotros. Él deseaba llevar a su familia en el camino de Dios. Ahora veamos los siguientes 3 versículos. En el versículo 4 al 6 de este primer capítulo dice así: y cuando llegaba el día en que el Cana ofrecía sacrificio, daba a Penina su mujer, a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno su parte. Pero a Ana daba una parte escogida, porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concebido tener hijos. Y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Y aquí aprendemos un poco más acerca de estas personas. Acerca de Ana, nos lo dice 2 veces como para que se nos grabe que es Dios mismo el que no le concedió tener hijos.
Su condición era de esterilidad. Y esto también no es extraño en la Biblia. Sara, la esposa de Abraham, ya lo dijimos, era estéril. Raquel, la esposa de Jacob, también era estéril. Y aquí volvemos a ver a otra mujer que está estéril y no puede tener hijos. Pero me dice claramente que Dios no le concedió tener hijos. No me dice que haya sido un castigo de Dios. En ningún momento aparece eso como algo que se vislumbre en la historia. No, simplemente me dice Dios no le concedió tener hijos. Y es algo que marcaba su vida. Lo marcaba, era tan evidente que lo vemos cada momento que subían a adorar. Porque en ese momento en que adoraban, entonces el Cana tomaba parte del sacrificio para tener comunión como familia. Y agarraba una porción para Penina, otra para un hijo, otro para el otro hijo, otro para su hija, otro para su otra hija. Y cuando llegaba a Ana, le daba doble porción. Y con eso él mostraba a las personas que estaban a su alrededor que amaba a Ana, pero a Penina, esto era terrible. Su reacción era irse en contra de Ana. La irritaba, la enojaba, la entristecía. Y me dice el texto por qué. Porque Dios no le había concedido tener hijos. Penina es ese tipo de persona necia, horrible, ¿no? Que cuando humilla a alguien, la sigue humillando hasta romperla. Porque incluso en el versículo 7 me dice así: así hacía cada año. Cada año Penina la irritaba, la enojaba, la entristecía por esta razón. Dios no te concede hijos. Y se burlaba de ella. Pero me dice ahí, la irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. Una persona horrible. Y este es el momento en que nos preguntamos, ¿por qué? ¿Por qué a una mujer horrible le da hijos? Y a Ana no le da hijos. ¿Por qué, Dios? O sea, ¿por qué haces esas cosas? ¿Por qué a Penina, en vez de ella disfrutar de sus hijos y gozarse con sus hijos, su mirada está puesta en Ana y la ataca y la persigue y la humilla y se burla de ella? Pero a Ana no le das hijos. Y es cuando llegamos a ver y hacemos la pregunta ¿por qué? Y lo único que encontramos es un silencio. ¿Por qué? Lo único que puedo ver es que mientras vayamos avanzando veremos que el hijo de Ana, Samuel, se va a convertir en un hombre muy importante en la historia del pueblo de Israel. Será el hombre que Dios usará para establecer una monarquía, la monarquía de David, el reino de David. Es Samuel el que unge al rey David y conforme al hilo de la historia de la Biblia entendemos que Dios le prometió a David que un hijo suyo, un descendiente suyo, tendría un reino y su reino no tendría fin. Y el único que encaja en esa descripción es Jesús. Por lo tanto, Dios tiene un plan con Ana y que en este momento no lo vemos, pero cuando lo veamos al final quizás regresemos hacia atrás y nos demos cuenta, ya entiendo, Señor, por qué. Pero en nuestra vida es igual. Nuestra vida vivimos lo mismo. Hay momentos en que nos preguntamos, pero ¿por qué, Señor? ¿Por qué a Él sí y por qué a mí no? ¿Por qué bendices a esto y mira cómo son? ¿Y por qué no bendices a este otro? Porque mira cómo son, Señor. Pero Dios tiene un plan. Penina era una mujer necia, una mujer terrible. Y cada año estaba ahí irritando a Ana. Y Ana terminaba llorando y sin comer. Entonces mira el consuelo que trae el Cana a Ana. Dice ahí en el verso 8. Y el Cana, su marido, le dijo a Ana, ¿por qué lloras? ¿Cómo? ¿No se da cuenta o qué? Yo estoy seguro que el Cana sí se da cuenta, pero le hace esa pregunta. ¿Por qué no comes? Me gustaría contestar con un ¿no es obvio? Aun cuando me sirvas una doble porción, ¿no es obvio que no quiera comer? Y le hace esta pregunta. ¿Y por qué está afligido tu corazón? Bueno, ya no digo nada mejor. Al final le dice esto. ¿No te soy yo mejor que 10 hijos?
Entiéndelo, es hombre. Mi única respuesta a no te soy yo mejor que 10 hijos sería, porque estoy seguro que el Cana quería animar a Ana. Entiendo que la amaba y su amor era evidente frente a las demás personas, porque al servirle una doble porción estaba demostrando: a ti es a quien yo amo. Por lo tanto, creo que estaba tratando de animar, pero quizás fue un poco insensible, ¿no? ¿Que no te soy yo mejor que 10 hijos? Me encantaría haber escuchado a Ana diciéndole no. Pero al mismo tiempo me encanta el Cana, porque lo veo como un hombre de Dios, tratando de animar a su esposa, tratando de consolar a su esposa. Es un hombre de Dios. Pero de repente nos preguntamos, ¿por qué no hace nada con Penina? Si ve que a Ana, la mujer que ama, la ataca de esa manera, ¿por qué no hace nada? Y yo creo una cosa, creo que ya lo había hecho todo. ¿Conoces ese tipo de persona que no tiene freno, que ofende, que ataca, que son ácidos, que provocan todo el tiempo, que ya cuando te tienen en el piso quieren como hundirte en el piso? Ese es el tipo de persona que es Penina. Pero el Cana, siendo un hombre de Dios, no la corrió. ¿Por qué? Porque tiene hijos con ella. Es un hombre de Dios. Pero también piensa en Ana, sabiendo que era preferida de su esposo y que su esposo la amaba, no tendría la capacidad de decirle: ok, no, tú no eres mejor que 10 hijos, pero si realmente me amas, córrela, que se vaya. Pero Ana tampoco hace esto. Y esto es donde se pone emocionante la historia, porque están sucediendo cosas, pero esas cosas, ¿qué es lo que van a provocar? Hay cosas que suceden en nuestra vida, cosas que no podemos explicar, sucesos en nuestro propio cuerpo, sucesos a nuestro alrededor, en el círculo más cercano de nuestra familia, y que no podemos entender por qué están sucediendo, cosas que nos llenan de angustia o de miedo o de temor. Pero ¿cómo reacciono ante esas cosas? O esas cosas hacia dónde me llevan. Porque a Elcana no los llevó a correr a Penina. A Elcana no lo llevó a decir: Dios, no me das hijos y aparte el sacerdocio es corrupto. ¿Para qué subo a adorarte si no haces nada? A Ana no la lleva a reclamarle a Dios. A Ana no la lleva a tomar ventaja del amor que Elcana tiene por ella. No. ¿A qué la provoca? ¿A qué la llevó? Mira lo que dice en el versículo 9 de 1 de Samuel capítulo 1. Dice ahí: y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo. Y aquí yo le daría un puñito, ¿no?, a Elcana, ¿no? Porque algo logró con sus preguntas y con su ánimo. ¿Qué pasó? Comió, bebió, ¿no? Entonces logró algo con Ana. Y entonces dice así: y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. E hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí, no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. Mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella, pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios y su voz no se oía. Y Elí la tuvo por ebria. Entonces le dijo Elí: ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Y Ana le respondió diciendo: no, Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. No tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Elí respondió y dijo: ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Y ella dijo: halle
tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino y comió y no estuvo más, ¿qué dice? Triste. ¿Qué fue lo que provocó en la vida de Ana todo lo que estaba pasando en su vida? La provocó a orar, a ir delante de Dios, a orar, y dice ahí, y llorar abundantemente. Venir delante de Dios, y ella explica, a derramar su corazón. Y mientras lo hacía, dice el versículo 11, que hizo un voto a Dios. Y la Biblia me presenta esto como algo que el pueblo de Israel hacía con Dios. Hacían votos, pero estos votos tenían que cumplirlos. Y Ana está haciendo un voto. Y esto es algo muy serio, ¿no? Porque Ana está llevando a un extremo su petición a través de ese voto. Es muy serio y muy importante, pero lo está haciendo. Pero checa cómo lo está haciendo. Su oración comienza diciendo, Jehová de los ejércitos. Y veíamos la semana pasada este término que por primera vez aparece en Primera de Samuel, Jehová de los ejércitos, que me dice algo solamente con el término con el que se le refiere a Dios, Jehová de los ejércitos. Decíamos la semana pasada que este término nos recuerda que Dios es todopoderoso, que Jesús es un Dios omnipotente, que es un Dios que está sobre toda su creación, sobre las estrellas, sobre los ángeles y sobre el ejército de Israel. Es Jehová de los ejércitos. Y Ana sabe a quién está acercándose. Sabe que Él es el todopoderoso, sabe que Él es el soberano. Eso es Dios. Pero también reconoce su condición. Y lo dice en 3 ocasiones: tu sierva, tu sierva, tu sierva. Y la palabra sierva significa esclava. Y literalmente esto es ella poniéndose en una situación de humildad. Porque su oración está enfocada en Dios, en lo poderoso que es Él y en lo necesitada que está ella. Sin duda es una mujer de Dios, porque no pide, Señor, ciérrale la boca a Penina. O, Señor, hazle entender a mi marido que no puede acercarse conmigo y preguntarme esas cosas. Sino que ella simplemente le dice: aquí está tu sierva. Y si te acuerdas de mí, y si no te olvidas de mí, ¿me podrías dar un hijo varón? ¿Notas la humildad con la que ella se está acercando? Básicamente, al venir así, Jehová de los ejércitos, soy tu sierva, ella está sometiéndose a la voluntad de Dios. Sometiéndose a la voluntad de Dios. Prácticamente está orando conforme a su voluntad. Señor, si tú quieres hacerlo, y si tú me das un hijo varón, ella hace este voto: yo lo dedicaré todos los días de su vida. Ahora, ¿recuerdas al principio que dijimos que Elcana venía de una tribu? ¿La tribu de qué? De Leví, era un levita. Por lo tanto, Samuel iba a ser un levita. Si Dios le daba un hijo varón, se iba a convertir en un levita. Aun cuando Elcana no estaba sirviendo en el templo en ese tiempo, había la posibilidad de que Samuel sirviera a Dios de los 30 a los 50 años de edad. Básicamente, solamente por ser de la tribu de Leví, ese hijo le pertenecía a Dios. Pero Ana lo está llevando al extremo. Básicamente está diciendo: si tú me das un hijo varón, ya sé que es tuyo, pero yo te lo voy a dar desde el principio de su vida. Él no va a comenzar a servirte a los 30 años. Él va a comenzar a servirte desde pequeño, desde niño. Será tuyo. Y dice algo. Dice: no pasará navaja sobre su cabeza. Y con eso está diciendo que ella está dedicando a su hijo como un nazareo. ¿Qué es un nazareo? En la Biblia aparece esto como un voto que los hombres podían hacer, el voto del nazareo. Y significaba que ese hombre iba a dedicar su vida a Dios durante algún tiempo.
llegaban al templo y decían: voy a dedicarme a Dios, voy a hacer el voto de Nazareo por 2 años. Y entonces esos 2 años tenían que vivir de cierta manera, alejados de la muerte. No podían ir a ningún velorio o estar con un muerto, no podían beber del vino o del jugo de uva, o una uva no podían comer, ni una pasa, y no podían cortarse el cabello, pasar navaja sobre su cabeza. El no cortarse el cabello iba a mostrarle a todos que esa persona estaba dedicada al Señor. El mantenerse fuera del vino y fuera de la muerte era mantenerse limpio para servir al Señor. Pero de repente Ana dice: ese voto de Nazareo lo tendrá mi hijo desde que nazca. Así es que Ana está llevándolo hasta un extremo. Sé que está dedicado a ti, pero yo lo quiero dedicar aún más. Y quizás en esto Dios quiera hablarte, mostrándote que quizás llega un momento en tu vida en el que tú dices: bueno, yo ya vivo para el Señor, pero quiero vivir más para el Señor. Hace unos domingos veíamos este mensaje de dejándolo todo, le siguieron. ¿Y a cuántos de nosotros Dios nos habló aún más otra vez? Ya lo habíamos escuchado y ya habíamos pensado que lo habíamos dejado todo. Pero cuando escuchamos eso nos dimos cuenta que había que dejarlo todo y seguirlo. Y así Ana estaba dedicando a su hijo aún más allá de lo que ya estaba dedicado. Solamente 2 hombres en la Biblia fueron nazareos desde su nacimiento. Uno es Samuel, el segundo es, pregunta de examen, Sansón. Pero Dios fue el que le dijo a los padres de Sansón que Sansón iba a ser un nazareo. Pero Sansón es Sansón. Y es otra historia completamente distinta a la historia de Samuel. Y nos damos cuenta que Ana oraba de esta manera. El verso 12 me dice que lo hacía perseverando. Colosenses 4:2 dice que perseveremos en la oración, velando en todo momento con acción de gracias. Y también Jesús nos habla de la necesidad de orar y no desmayar. Ana no solamente hizo esta oración, sino persistió orando. Y mientras oraba y movía los labios, Elí la vio y dijo: esta está borracha. Y simplemente ese hecho de que el sacerdote vea a Ana moviendo los labios y piense que está borracha, me habla de la situación espiritual y moral del templo de Dios y los alrededores. Porque si él pensó que estaba borracha, entonces quiere decir que pues quizás sus hijos hasta vendían, ¿no? Los veremos la próxima semana, a ver si te parece eso posible o no. Pero entonces ella le dice: no, yo no estoy borracha. Lo que pasa es que por la aflicción y la congoja en mi vida, lo que he hecho es derramar mi alma delante de Dios. El Salmo 62:8 me dice: derrama tu corazón delante de Dios. Dice: espera en Él en todo tiempo y derrama tu corazón delante de su presencia. En Lamentaciones capítulo 2 versículo 19 también lo repite: derrama como agua tu corazón ante la presencia del Señor. Y eso es lo que Ana hizo. La situación en su vida la llevó a ese punto, a caer de rodillas, a reconocer al Dios Todopoderoso, a reconocerse como su sierva, a someterse a su voluntad y a derramar su vida como agua delante de Dios. Cuando tú derramas agua sobre el piso, ¿la puedes recuperar? No. Es como si Ana hubiera llegado ahí y se hubiera quedado ahí. Señor, aquí estoy. Y entonces Elí, ¿no?, dándose cuenta de: ups, perdón, no estás borracha, ¿no? Entonces habla y le dice algo muy interesante: ve en paz, hija mía, y que Dios te conceda lo que le has pedido, ¿no? Y Elí, aun cuando era un sacerdote corrupto y que no tenía cuidado de lo que sus hijos hacían, Dios lo usó en ese momento y le dio fe a Ana, y salió de ahí con esa promesa, sabiendo que Dios iba a concederle su oración. Y mira cómo cambia. En el final del versículo 18 dice que comió y no estuvo más triste. Sucedió algo en su vida. Sabía que Dios había escuchado su oración. Salió de ahí después de haber derramado su corazón con la fe y la paciencia para creer que Dios le iba a dar lo que le había pedido. Y mira lo que sucede. ¿Quieres saber qué sigue?
Verso 19 dice: y levantándose de mañana adoraron delante de Jehová y volvieron y fueron a su casa en Ramá. Y el Cana se llegó a Ana su mujer, tuvieron relaciones. Y Jehová se acordó de ella. Y aconteció que al cumplirse el tiempo, después de haber concebido Ana, dio a luz un hijo. Y le puso por nombre Samuel, diciendo: por cuanto lo pedí a Jehová. ¿Y qué sucedió? Dios le dio ese hijo llamado Samuel. Le puso Samuel porque el nombre Samuel se asemeja a la palabra pedido por Dios. Y ese es el significado que le da Ana a ese nombre, ¿no? Samuel me recuerda que lo pedí a Dios. Este es un niño que ha sido pedido a Dios y que Dios me lo ha concedido. El Salmo 99, versículo 6 me dice acerca de Samuel. Y esto es interesante porque ¿qué fue lo que provocó en Ana todo lo que sucedía en su vida? ¿La llevó a qué? A la oración, a rendir su vida a Dios, a depositar su confianza en Dios. En el Salmo 99, en el versículo 6 me dice así: Moisés y Aarón entre sus sacerdotes y Samuel entre los que invocaron su nombre. Invocaban a Jehová y él le respondía. En el Salmo 99 me identifica a Samuel como un hombre de oración. Interesante, ¿no es así? Porque Ana nos acaba de enseñar que es todas las circunstancias de mi vida. Están en mi vida y Dios las trae a mi vida para que vengamos de rodillas delante de Él en oración. Ana nos está dando un ejemplo de qué es lo que debemos de hacer si estamos llenos de angustia y de tristeza. Venir delante de Él y dejar nuestra vida en Él. Bueno, sigamos con la historia. En el verso 21 dice así: después subió el varón Elcana con toda su familia para ofrecer a Jehová el sacrificio acostumbrado y su voto, porque él había participado de este voto, ¿no? Ana, después de haber hecho el voto, tuvo que habérselo dicho a su esposo para que su esposo ratificara ese voto. Si el esposo decía: estás loca, ¿no?, entonces el voto no era válido. Pero Elcana tuvo que estar de acuerdo, ¿okay? Entonces Ana le dijo a Elcana: esto fue lo que oré, esto es lo que sucedió en mi vida. Y entonces tuvieron un hijo y Elcana sube a dar y entregar, a ofrecer su voto. Verso 22. Pero Ana no subió, sino dijo a su marido: yo no subiré hasta que el niño sea destetado, para que lo lleve y sea presentado delante de Jehová y se quede allá, ¿qué dice? Para siempre. Ella está resuelta, ella sabe el voto que le ha hecho y sabe que va a entregar a su hijo y estará allá ¿por cuánto tiempo? Para siempre. Y Elcana, su marido, le respondió: haz lo que bien te parezca, quédate hasta que lo destetes, solamente que cumpla Jehová su palabra. Y se quedó la mujer y crió a su hijo hasta que lo destetó. Después que lo hubo destetado, esto es alrededor de los 3 años, lo llevó consigo con 3 becerros, una efa de harina y una vasija de vino, y lo trajo a la casa de Jehová en Silo, y el niño era pequeño. Y matando el becerro, trajeron el niño a Elí, y ella dijo: oh Señor mío, vive tu alma, Señor mío. Yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando a Jehová. Me encanta, después de 3 años, Elí ha de estar pensando: ah, sí, claro, me acuerdo de ti. Esta es la borracha. Así. ¿No? ¿Quién sabe si se acordó o no? Pero a Ana no se le olvida el momento en que estuvo ahí delante de Elí y delante de Dios orando. Dice: soy esa mujer. Pero checa lo que dice en el verso 27. Por este niño oraba y Jehová me dio lo que le pedí. Yo pues lo dedico también a Jehová. Todos los días que viva será de Jehová. Y adoró allí a Jehová. En el versículo 11 del capítulo 2 dice: Elcana se volvió a su casa en Ramá y el niño ministraba a Jehová delante del sacerdote Elí. Ese fue el momento en que dejaron al niño al niño Samuel en manos del sacerdote Elí. Y se requiere fe para dejarlo en manos del sacerdote Elí. Digo, pensando que pensó que tu mamá era una borracha, ¿no? No solamente eso, si Ofni y Finés son corruptos y ladrones y Elí nunca hizo nada, ¿te imaginas? Realmente esto era un acto de fe que Ana estaba haciendo. Había hecho un voto y lo estaba cumpliendo.
y lo estaba llevando. En la próxima semana veremos que Ana lo visita cada año y le trae un nuevo efod, porque iba creciendo y entonces le traía un nuevo efod a su tamaño, ¿no? Y esto es interesante porque durante estos 3 años, Ana y Elcana tenían que hablar con Samuel. Y son años muy importantes en nuestra vida. Son años formativos que los papás necesitamos invertir tiempo, hacerles saber a nuestros hijos que los amamos. Ahora imagínate esto, que de repente tus papás te lleven a los 3 años y te dejen con Elí. Y te visiten una vez al año, ¿no? Y lo que te traigan sea un efodcito, ¿no? Y nada más. Sin duda, Elcana y Ana tuvieron que preparar a Samuel para ese paso y esa etapa. Le tenían que hacer saber que lo amaban y que él formaba parte de un plan especial de Dios. ¿No es así? Porque te imaginas entonces sin saber, sin decir agua va, de repente ya estás en otro lugar sin tus padres. No. Estoy seguro que Ana y Elcana le hicieron saber a Samuel: ¿sabías que tu nombre significa pedido a Dios? ¿No? Seguramente Ana era ya de más edad que las otras mamás de la cuadra, ¿no? Y entonces Samuel se pregunta por qué su mamá es más grande que las otras mamás de sus amigos. No solamente eso, seguramente Samuel se pregunta: ¿y por qué a mí no me cortan el pelo? ¿No? ¿Y por qué no me mandan uvas de lunch? ¿No? Nada que ver, pero bueno. Elcana y Ana tenían que haberle hecho saber a Samuel: eres parte de un plan especial que Dios tiene para su pueblo. Él fue el que me llevó a pedirte a Dios y derramar mi corazón. Lo recuerdo muy bien ese día que fui y dejé mi vida entera en las manos de Dios. ¿Se entiende? Samuel sabía lo que estaba pasando. Y el gozo de Ana está en el Señor. No está llevando a Samuel y su gozo es: aquí te lo dejo, Elí, te encargas de él, pero a él sí lo educas, ¿no? No. Su gozo no estaba en dejar a Samuel, su gozo estaba en el Señor. Porque mira, al final del verso del capítulo 1 dice que adoró allí a Jehová. ¿Y de qué manera adoró a Dios? Diciendo estas palabras: y Ana oró y dijo, capítulo 2, verso 1, mi corazón se regocija en... qué increíble. El corazón de Ana cambió. El corazón de Ana estaba alineado a la voluntad de Dios. Porque no es Ana, no, diciendo esto: mi corazón se queda con Samuel que lo pedía a Dios en el templo. No, mi corazón se regocija en el Señor. Su gozo no está en haber tenido un hijo. Su gozo ni siquiera está en que Dios le haya concedido su petición. Su gozo está en el Señor. Mi corazón se regocija en Jehová. Mira la oración que Ana hace y veamos 3 cosas que ella reconoce en esta oración. Primero, reconoce que no hay otro como Dios. Mira lo que dice: mi corazón se regocija en Jehová, mi poder se exalta en Jehová, mi boca se ensanchó sobre mis enemigos por cuanto me alegré en tu salvación. No hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti y no hay refugio como el Dios nuestro. No multipliquéis palabras de grandeza y altanerías, cesen las palabras arrogantes de vuestra boca, porque el Dios de todo saber es Jehová, y a Él toca el pesar las acciones. Sabes, para Ana en estos momentos está reconociendo: no hay otro como tú, Dios. No existe otro como tú. Ana lo sabía: no hay otro como tú, Dios. La poesía hebrea es una poesía que no tiene rimas como la poesía occidental, sino la poesía hebrea se trataba de decir con otras palabras lo mismo. Y si te das cuenta lo repite: no hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti. Es lo mismo, pero dicho en otras palabras. Está Ana reconociendo: no hay otro como Dios. Tú eres Jehová de los ejércitos. Pero no solamente reconoce que no hay otro como Dios,
sino también reconoce que Él es soberano. Mira lo que dice en el versículo 4. Los arcos de los fuertes fueron quebrados y los débiles se ciñeron de poder. Los saciados se alquilaron por pan y los hambrientos dejaron de tener hambre. Hasta la estéril ha dado a luz 7 y la que tenía muchos hijos languidece. Jehová mata y Él da vida. Él hace descender al Seol y hace subir. Jehová empobrece y Él enriquece. Abate y enaltece. Él levanta del polvo al pobre y del muladar exalta al menesteroso para hacerle sentarse con príncipes y heredar un sitio de honor, porque de Jehová son las columnas de la tierra y Él afirmó sobre ellas el mundo. Ana en este momento reconoce que Dios es soberano. Él hace lo que quiere. Al fuerte le da débiles y al fuerte lo hace débil y al débil le da fuerza. A la estéril le da hijos y a la que tenía hijos dice languidece. Y ella reconoce, fuiste tú el que me abatió, fuiste tú el que me enalteció, fuiste tú el que me empobreció, pero ahora has sido tú el que me ha enriquecido. Tú eres soberano, tú haces lo que quieres cuando quieres. El corazón de Ana estaba gozándose en este Dios, un Dios que no hay otro como Él. Un Dios que es soberano. Pero checa el final de su oración, porque ahora reconoce que puede confiar en Él. Verso 9 dice: Él guarda los pies de sus santos, mas los impíos perecen en tinieblas, porque nadie será fuerte por su propia fuerza. Delante de Jehová serán quebrantados sus adversarios, y sobre ellos tronará desde los cielos. Jehová juzgará los confines de la tierra, dará poder a su rey y exaltará el poderío de su ungido. Al final de la oración, Ana reconoce que puede confiar en Él, que los santos pueden confiar en Él porque Él guarda sus pies, y que puede confiar en que Dios traerá toda obra a juicio porque Él juzgará los confines de la tierra. Puede confiar en que Dios quebrantará a sus adversarios. Está Ana reconociendo que puede confiar en este Dios, que ha respondido su oración, al cual ha adorado, el cual ha cambiado su corazón. Qué ejemplo de Ana, ¿verdad? Qué increíble. Y necesitamos hacer eso nosotros. Reconocer que no hay otro como nuestro Dios. Reconocer que Él es soberano. Él hace lo que quiere, como Él quiere. Y reconocer que puedo confiar en Él. Pero Ana me encanta porque lo extiende mucho más allá de lo que yo creo ella se imagina. Porque al decir estas palabras al final de su oración, dará poder a su rey. ¿Hay un rey en Israel? No, no aún. Faltan algunos años para que el rey Saúl llegue a ser ungido como rey y el rey David llegue a ser rey. Entonces, ¿en quién está pensando Ana? ¿Está Ana pensando en el rey David? No, porque de hecho el texto me hace claro al poner la palabra rey con mayúscula que está pensando más allá de cualquier reino terrenal. Es más, ella continúa diciendo, y exaltará el poderío de su ungido. Y sí, en este libro hay dos hombres que serán ungidos, Saúl y David, pero una vez más, el texto me hace ver que Ana no está pensando en Saúl, Ana no está pensando en David, está pensando en aquel que es el ungido. ¿En quién está pensando? En Jesús. Ana está diciendo, yo puedo confiar en el Mesías, puedo confiar en su ungido, puedo confiar que un día Él va a reinar y Él vendrá con poder para hacer aquello por lo cual ha sido ungido. Y no hay otro que pueda entrar en esa clasificación, solamente Jesús. Que la Biblia me dice que su reino es eterno, que Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores, pero que también Él vino como ungido para cumplir el propósito de Dios al ser enviado a esta tierra. ¿No es increíble? ¿No? Entonces Ana nos está enseñando tantas cosas, y Elcana también, y Penina también, ¿verdad? Y Elí también.
y Ofni y Finés también. Pero si te quedas con algo el día de hoy, fíjate cómo Ana mira al futuro hacia el Rey y el ungido que es Jesús. Nosotros no tenemos que mirar hacia el futuro, tenemos que mirar hacia el pasado. Tenemos que mirar hacia Jesús en la cruz del Calvario, donde en la cruz triunfó. Parecía que había sido vencido, pero Él triunfó. No solamente triunfó sobre el pecado, sino triunfó también sobre la muerte. Porque Jesús en la cruz murió pagando nuestros pecados, fue sepultado, pero resucitó al tercer día, demostrando que Él es el Hijo de Dios, que tuvo poder sobre el pecado y poder sobre la muerte. Pero también podemos mirar hacia atrás, hacia aquel momento en la sinagoga de Capernaum, en el momento en el que Jesús se levantó para leer la ley de Dios y leyó en Isaías capítulo 61. Lo que él considera se estaba cumpliendo precisamente en ese momento a los ojos de los que lo estaban escuchando. Él leyó en Isaías 61 de esta manera: el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Ana tiene sus ojos puestos en Él, en el ungido. Ana está puesto sus ojos aquí. Y si te das cuenta, a lo que vino Jesús es lo que hizo en Ana. Ana se está gloriando en Dios por su salvación. Recibió buenas nuevas, recibió sanidad en su corazón. ¿Crees que el corazón de Ana estaba quebrantado? Sí, y Dios lo sanó. ¿Crees que Ana estaba cautiva, oprimida por su enemiga? Claro, pero Dios le dio libertad. Llega un momento en que ahora Ana está viviendo un año agradable en el Señor. Es Dios el que trajo buenas nuevas a Ana. Pero cuando nosotros estamos acá y miramos hacia el pasado, nos damos cuenta que eso es lo mismo que nosotros necesitamos. Necesitamos libertad, necesitamos buenas nuevas, necesitamos sanidad, necesitamos vista, necesitamos libertad de la opresión, una nueva etapa en nuestras vidas. Y la promesa de Dios es que si tú crees en Él, Él te dará una nueva vida, una nueva época, un nuevo caminar ahora con Él. ¿Sabes? El pasaje que estamos estudiando el día de hoy me muestra una vez más: Dios es soberano. Es Dios el que permitió todo esto en la vida de Ana, en la vida de Elcana, y que los llevó a derramar su corazón delante de Dios. La pregunta es: las circunstancias en tu vida, lo que estás viviendo el día de hoy, si es aflicción y congoja, si es dificultades, ¿te están llevando a Dios? ¿Te están llevando a doblar tus rodillas y derramar tu corazón delante de Él? Porque creo que tenemos un ejemplo en Ana que nosotros podríamos seguir. Dios sigue usando a hombres y mujeres como tú y yo. Y el día de hoy no podemos alcanzar a ver lo que Dios está haciendo, pero un día terminará su obra. Y cuando termine su obra podremos voltear hacia atrás y ver: Señor, claro, aquella vez cuando me puse de rodillas y derramé mi corazón delante de ti, tú estabas haciendo algo y yo no lo sabía. ¿Entiendes? Creo que es un momento así. Es un momento para que tú y yo reconozcamos: no hay otro como Él. Reconozcamos, Él es soberano, y reconozcamos que Él es en quien yo puedo confiar. ¿Oramos? Señor, gracias por tu palabra, Señor. Gracias por este tiempo meditando en ella. Señor, y sin duda tú deseas hacer estas cosas en nuestra vida, Señor. Señor, tú mismo le dijiste a tu pueblo que llegaría un momento en que te buscarían y te encontrarían, porque te buscarían de todo corazón.
Y iba a ser una etapa tan difícil para tu pueblo, estando esclavizados, Señor, estando esclavizados en Babilonia, Señor. Y Señor, y es en esos momentos difíciles en los que tú quieres empujar nuestro corazón para que se incline a ti, Señor, y lo podamos derramar delante de ti como agua, sin necesidad y sin posibilidad más bien de volverlo a recuperar. Señor, tú conoces la situación de cada uno de nosotros. Tú sabes si estamos viviendo momentos difíciles. Y perdónanos, Señor, si hemos orado en contra de Penina o tratando de hacer entender a nuestro marido, a nuestro cónyuge. Señor, lo que tenemos que hacer es venir y rendirnos a ti, Señor. Y Señor, si tú tienes a bien provocar esto en nuestro corazón, hazlo, Señor. Que podamos venir delante de ti reconociendo que no hay otro como tú, reconociendo que tú eres soberano y reconociendo que en ti podemos confiar, Señor. Señor, tu obra en la cruz fue perfecta para nosotros, Señor. Fue hecha por amor a nosotros y fue completa, Señor. Tú en la cruz dijiste, pagado por completo, consumado es. Y Señor, queremos voltear hacia allá y reconocer que tú en la cruz, Señor, venciste. Y Señor, y tu palabra dice que ¿quién es el que vence al mundo? Es la fe, Señor, aquel que ha depositado su confianza en ti, Señor. Señor, volvemos a ti este día, Señor. Derramamos nuestro corazón delante de ti, Señor. Haz tu obra en cada uno de nosotros, Señor. Gracias, Señor, por tu obra. En el nombre de Jesús. Amén.